Prefiero dar la mañana, así estamos todos pendientes de una posible entrada dentro de la lista y considero que es beneficioso para el grupo. No creo que sean los que más nos vayan a costar, mira lo que te digo. Todo y que 10 jugadores dentro del área o en las postrimerías del área es siempre una complicación, es siempre una dificultad y lo podéis ver con cualquier equipo. En nuestro caso se exagera pues por el control que solemos tener del partido. No me molesta en absoluto. Casi me emociono y todo. No, es su vida privada, ¿eh? Saben, están regidos y saben lo que tienen que hacer. Me encanta que sean felices, espontáneos, divertidos. Yo es que no creo que haya pasado por delante de nadie. Ha coincidido así, ya veremos lo que le depara el futuro. Pero ¿qué nos aporta Munir como Sandro o Samper? Pues frescura, fluidez, ambición, fútbol. Irá en función de lo que vea de las necesidades del equipo. Como siempre, lo que prima es el equipo. Privarnos de Leo Messi ya es algo que afectaría a cualquier equipo y gestionaré de la mejor manera posible o como yo considero oportuno los minutos que tenga Leo. Estamos mal acostumbrados o bien acostumbrados entre comillas a esa etapa tan gloriosa del club, la más gloriosa de toda su historia. Ojalá pudiéramos estar cerca de ella, pero nosotros vamos con mucha más cautela y pensando pasito a pasito. Cuando ya consigues que haya ese aire de entreno de máxima exigencia en el que todos los jugadores dan su mejor versión, ya no se trata de quién entrena mejor o no, ya entrenan todos bien, se trata de escoger. Esa es mi tarea. No me he fijado exactamente si ha parado más hoy Marc que Claudio. Sí sé que han parado los dos más que Jordi, porque no se ha podido poner en la portería, con lo cual, entre ellos dos, seguro que sale el titular. El elogio debilita. Y esto que yo he sido jugador, y es un lema que me he impuesto y que creo que además cualquier deportista de élite lo sabe, el presente y la realidad. Ni somos muy buenos, excesivamente buenos cuando ganamos, como puede ser en este momento, ni vamos a ser muy malos cuando perdamos algún partido. Seguiremos siendo los mismos y estoy contento, ya nos está ayudando, ¿eh? A pesar de que no sea en lo futbolístico, antes de cada partido, es un tío que expresa y que contagia, o sea que, bien, buen fichaje. Fíjate, sin jugar, buen fichaje, imagínate, cuando juegue.